Bueno, uno de los principales problemas que tienen los regímenes tipo caja del Seguro Social, que se denominan en el argot técnico regímenes de reparto, es que su base de financiamiento está determinada por una pirámide demográfica. Eso quiere decir que para tener a un pensionado activo, hace falta que existan trabajadores cotizando. Esa relación en Costa Rica es como de 7 a 1, o sea, uno necesita 7 trabajadores por pensionado. Esos 7 trabajadores obviamente deben cotizar para la caja del Seguro Social en el régimen de invalidez, vejez y muerte, y en la actualidad el régimen solo tiene 6, y tiene 6 por dos razones principales. La más evidente es la demográfica, o sea, el país ha venido teniendo caídas en la tasa de fecundidad. Eso quiere decir que cada mujer en su época fértil decide tener cada día menos hijos, y hoy por hoy las mujeres en Costa Rica están teniendo menos de 2 hijos, lo cual ni siquiera repone la población. Eso significa que la población costarricense máxima posiblemente se va a estabilizar alrededor de los 6 millones de habitantes aproximadamente en el año 2040. Después de esa fecha empieza a decaer la población en términos absolutos, o sea, tenemos cada vez menos costarricenses. Y la segunda razón por la cual existen tan pocos cotizantes es porque ha venido dándose un incremento en la informalidad. En la informalidad definida claramente como el porcentaje o el grupo de personas que no cotizan para la seguridad social. Y eso ocurre porque en años recientes la Caja del Seguro Social ha venido incrementando las cargas sociales, y eso lleva a que menos personas coticen. Entonces, Costa Rica es un país que en promedio está alcanzando cerca del 50% de su población activa, es informal, y estamos muy cerca del promedio latinoamericano. Cuando antes Costa Rica se ejemplificaba como un país con baja informalidad, pues ya estaba muy cerca del promedio. Ya no somos como Uruguay o como Chile o como Argentina. Ahora somos más cercanos a otros países como República Dominicana, como Colombia, México. Y entonces ahí tenemos un problema serio porque cada vez menos personas cotizan para la caja. Si eso lo combinamos también con que la expectativa de vida en el mundo se viene incrementando, especialmente para las personas mayores de 65 años, ahí tenemos como la combinación de 3 factores muy evidentes que explican por qué no tenemos las personas que son necesarias para financiar las pensiones. O sea, los trabajadores activos que se necesitan para pagarle a los pensionados. Y se llama reparto porque estos sistemas necesitan de las cotizaciones para repartirla entre los pensionados. A diferencia del reparto, existe la capitalización, puede ser colectiva, puede ser individual, y individual como en Chile, colectiva como en Holanda o como en algunos países nórdicos, escandinavos, pues ese tipo de financiamiento tienen sistemas totalmente fondeados en muchos casos, y allí no solamente la persona cotiza para otras personas, sino también para su propia pensión. Y ahí no tendríamos problemas de financiamiento. O sea, estos sistemas tienen índices de solvencia completos, lo cual quiere decir que no tienen problemas de sostenibilidad. Mientras tanto, en Costa Rica sí los tenemos porque el esquema de financiamiento se basa en una pirámide que representaba la estructura de la población de Costa Rica en los años 1950, 1990, digamos, y eso ya no existe, esa realidad ya no existe en Costa Rica. Eso es parte de las dificultades que las posibles reformas que se están tratando de implementar eh, pueden tener sobre el mercado laboral costarricense, porque insistir, como lo ha hecho la Caja, en seguir aumentando cotizaciones o en bajar el monto de la pensión o subir la pensión, es insistir en el financiamiento de un sistema, un esquema de pensiones que sigue siendo insostenible y que eventualmente va a colapsar. Entonces, en lugar de estar poniendo parches o curitas, lo ideal sería cambiar la forma en la cual se financian las pensiones para hacer algo que sea duradero en el tiempo.
En realidad, el mayor costo de la formalidad en este país son las cargas sociales. Cuando uno analiza, por ejemplo, el índice de competitividad mundial, que es un indicador que calcula el Foro Económico Mundial con base literalmente en cientos de parámetros, y uno se fija cuáles son los espacios o las categorías en las cuales Costa Rica estaba rezagada. Costa Rica está más o menos a mitad de tabla, entre 139 países. Costa Rica está como en la posición 70, o sea, a mitad de tabla. Y uno se fija cuáles son los indicadores o los grupos de indicadores en donde estamos rezagados. El peor de todos, por encima de la infraestructura, de la corrupción, del problema de seguridad ciudadana, que estamos muy mal calificados, por cierto, o el peso de la regulación, que también estamos muy mal calificados. El peor de todos es cargas sociales. Costa Rica está entre los 10 países con cargas sociales más altas en el mundo, ni siquiera en nuestro ámbito latinoamericano, sino en el mundo. Y los países que tienen cargas sociales más elevadas son principalmente europeos, en donde los salarios son pues claramente más elevados y a las personas se les permite entonces pagar cargas sociales y mantener, digamos, un presupuesto para las necesidades que las personas deben de tener. En Costa Rica esa realidad no se da. O sea, para muchos costarricenses o pagan cargas sociales o comen. Y obviamente la decisión, pues, que eligen es comer antes de pagar cargas sociales. Entonces, tenemos un grupo de costarricenses, especialmente los más pobres, que tienen problemas de productividad y que por lo tanto no ganan mucho dinero. Dicho sea de paso, esos costarricenses, muchos provienen del abandono que hicieron del sistema de educación en la crisis de los años 80 con Rodrigo Garazo. Eso hizo que muchos muchachos en esa época abandonaran sus estudios y hoy son los adultos que tienen problemas de generación de ingresos. Bueno, esas personas no tienen la capacidad para generar ingresos suficientes que les permita ser formales. O sea, la formalidad no es una elección voluntaria. En realidad es algo que se le ha ido obligando a un grupo de costarricenses que no tienen la posibilidad de pagar cargas sociales porque su salario no es suficiente. Tenemos una insuficiencia salarial. Y entonces terminamos con un mercado laboral que se denomina dual, en donde tenemos la nueva tecnología, digamos, las personas que se han integrado a la nueva tecnología, los muchachos que han estudiado, muchos tienen estudios universitarios, se han especializado en carreras afines a la matemática o a la computación, y esos son bilingües, esos no tienen problemas de empleabilidad. Y tenemos otro grupo de personas que son mayores de 50 años, que eso sí tienen problema de empleabilidad y muchos de ellos viven en condiciones muy ajustadas, en condiciones cercanas a la pobreza. No necesariamente son pobres, pero si los obligamos a pagar cargas sociales, sí los convertimos en pobres. Y esas personas son las que hoy engrosan los niveles de informalidad. ¿Cómo hacemos para revertir esa situación? Hoy lo que resulta como muy claro es que tenemos que bajar cargas sociales. ¿Cómo bajamos cargas sociales? Tenemos que revisar nuevamente el esquema, la forma en la cual el sistema de pensiones se financia. Y además, dentro de las cargas sociales, en la planilla se incluyen una serie de impuestos que no están relacionados con el trabajo, como las cargas del INA, FODESAF, el IMAS, Banco Popular, etcétera. Todo eso va sobre la planilla, eso encarece la empleabilidad, la formalidad. Entonces, lo ideal sería trasladar muchas de esas cargas a presupuesto nacional y disminuir las cargas sociales, revisar las cargas que cobra la caja mediante el reenfoque en la forma en que se financia el sistema de pensiones. Y esto se puede hacer, por ejemplo, una propuesta que yo he hecho es tener una pensión universal básica de subsistencia para todos los costarricenses para que no puedan vivir en pobreza en vejez. Hoy por hoy, la mitad de los costarricenses mayores de 65 años no tienen pensión y muchos de ellos están en estado de pobreza. De hecho, Costa Rica tiene indicadores de pobreza en donde las personas mayores de 65 años es el grupo más pobre del país, precisamente porque no tienen cobertura de pensiones. Bueno, podemos pensar en una pensión universal básica para todos los ticos y
combinarla con una pensión de la caja que ya no se basa en una pirámide, sino en un sistema que se denomina cuentas nocionales. Este sistema consiste en pagar una pensión que vaya en proporción a lo que la persona ha cotizado. No es un sistema de cuenta individual, porque eso es otra cosa. El sistema sigue siendo de reparto, sigue siendo administrado por la Caja del Seguro Social, pero la pensión se determinaría de acuerdo a la cotización. Como el Estado estaría pagando una pensión base, ya la caja no tendría que hacerle frente a las pensiones mínimas, que eso es el costo más elevado que tiene el sistema de invalidez, vejez y muerte. Hoy la mitad de las pensiones nuevamente son pensiones mínimas y esas pensiones le representan un costo enorme a la caja porque las personas no cotizaron suficiente para recibir esa pensión. Estoy hablando del tramo más solidario del régimen. La idea es pasar esa parte solidaria al gobierno, porque será un subsidio que daría el gobierno, y la caja terminaría pagando pensiones de acuerdo a lo que la gente cotiza. Sería como la segunda pensión después de la básica. Después vendría la pensión de capitalización individual, que es la que ya existe con el régimen obligatorio de pensiones, y esas tres combinadas representarían por lo menos un 50% del reemplazo del salario. O sea, la pensión por lo menos pagaría la mitad de lo que la gente ganaba cuando era trabajador activo. Eso es mejor a lo que está proponiendo la caja, en donde hoy prácticamente nos reducirían la pensión por debajo de ese porcentaje, sin que exista seguridad, más bien existiendo la seguridad que a futuro se va a tener que reducir más la pensión, porque el sistema seguiría siendo sostenible. Entonces cambiaríamos la forma de financiamiento de un sistema que hoy no es viable a uno que sí lo es, y la gente no tendría que estar sufriendo todos los años porque le aumentan la cotización o porque le bajan la pensión o porque le aumentan la edad de retiro. Todo eso se alinea con un sistema como el que estoy proponiendo. Es que una cosa lleva a la otra. Cuando uno disminuye el costo de la formalidad, va a ser pues, más barato integrarse al sistema de la caja. En realidad, la caja es, recordemos, pensiones y salud. Uno de los grandes problemas de la informalidad es que las personas pierden el acceso al seguro de salud. El seguro de salud es la entrada a la cotización formal. O sea, la gente cuando se afilia a la caja lo hace no pensando en la pensión, lo hace pensando en el seguro de salud. Esa es la puerta de entrada. Entonces, si nosotros bajamos el costo de la formalidad, la gente va a ver más atractivo. Siempre habrá que atacar algunos grupos que son de difícil afiliación y eso se puede lograr, ahorita hablamos un poquito de eso, mediante políticas focalizadas a esos grupos y les voy a decir qué tipo de grupos son. Pero cuando bajamos el costo de la formalidad, vamos a agarrar una gran parte de la población porque va a estar dispuesto a cotizar porque el costo es inferior. O sea, la gente quiere tener seguro de salud y seguro de pensiones. Hoy no lo tienen porque no tienen la posibilidad económica de tenerlo. Si le bajamos el costo, pues más costarricenses van a poder pagar ese seguro de salud y de pensiones. ¿Qué pasa con los que quedan rezagados? Porque obviamente hay algunos que quedan sin posibilidad de pagar. Esos son los que llamamos grupos de difícil afiliación. ¿Quiénes son? Son generalmente personas muy jóvenes, o sea, los que están entre 18 y 25, que dicho sea de paso, la tasa de desempleo ahí es superior al 50%. Entonces, tenemos informales en ese grupo y tenemos desempleados. Entonces, una forma es permitirle a esas personas afiliarse con una cotización reducida para que empiece a ganar experiencia. Esa experiencia le va a dar mayores salarios y en el futuro ya van a quedar afiliados a la seguridad social. Entonces, eso va por ahí. El otro grupo que tiene también problemas de cobertura son las mujeres. Y esto se da por diversas razones. La mujer, digamos, hasta hace un par de décadas empezó a integrarse más intensivamente el mercado laboral, porque antes estaban más dedicadas a las labores del hogar, no tenían tanto participación en la educación universitaria, por ejemplo, y en fin, eso ha cambiado dramáticamente y hoy las mujeres pues están participando más en la fuerza laboral, pero sufren de más desempleo, sufren de más informalidad.
Bueno, lo mismo. Ahí es establecer políticas dirigidas para permitir que las mujeres puedan integrarse a la formalidad mediante cotizaciones reducidas al inicio, mientras nuevamente van tomando experiencia y pues vamos generando, digamos, ese incentivo para pertenecer a ese grupo. Y el tercer gran grupo son generalmente los cuentapropistas. Son trabajadores que no tienen patrono, sino que son son trabajadores independientes. Y estos en épocas recientes están tomando cada vez más importancia por el desarrollo de los tipos de trabajo, que muchos son desde la casa, son por medio de virtualidad y este tipo de cosas, en donde es más común que la gente no tenga no trabaje para una sola empresa, sino que hace consultorías. Estamos hablando de un grupo de profesionales jóvenes principalmente, en donde cada vez van a ser más numerosos y que va a ser muy difícil, digamos, afiliarlos cuando uno visita, como digamos, siendo la caja una empresa o una institución para afiliar trabajadores. Entonces, este grupo se atrae estableciendo nuevamente condiciones especiales que no castigue la afiliación, como por ejemplo que, bueno, hoy por hoy, por ejemplo, la caja cobra retroactivamente multas por no haberse afiliado desde hace muchos años. Es mejor bajar o eliminar del todo esas multas, permitir a las personas afiliarse de borrón y cuenta nueva que llaman y que empiecen a cotizar de aquí en adelante. Porque entre más tiempo pase, más caro va a ser la afiliación para estas personas y menos que se van a afiliar porque el sistema no los transparentiza, digamos, no los hace visibles, los invisibiliza. Muy bien. Y el otro gran tema es el trámite que requiere la afiliación. Cualquier persona que va a afiliar a un trabajador a la caja sabe que le hacen la vida imposible. O sea, le piden 1000 papeles, le piden 1000 requisitos, que quiero certificaciones, que quiero declaraciones de impuestos. O sea, pareciera que la caja está disconforme en que la gente se afilie. Bueno, hagamos el trámite expedito, tan expedito como que se llene en línea un formulario y ya, está afiliado y empezamos a trabajar a partir de ahí. O sea, la cosa no tiene por qué ser tan complicada. Puede ser tremendamente sencilla y es desregularizar todo ese montón de requisitos absurdos que muchas instituciones públicas en Costa Rica solicitan y que no generan ningún valor agregado más que costos para el trabajador. Bueno, eso solo para mencionar algunas cosas. En otros países, y Costa Rica no es la excepción, pues yo he trabajado en grupos focales para tratar de entender por qué la gente no se afilia a la seguridad social. Y muchos mencionan que reciben un mal servicio del seguro de salud. En Costa Rica no estamos tan mal como en otros países en esa materia. Existe, en realidad es un mito de que Costa Rica tiene el mejor sistema de salud de América Latina. Bueno, eso no es cierto, ¿verdad? El sistema es bueno, pero no es el mejor, estamos bastante lejos de ser el mejor. Pero bueno, funciona. Pero a través de los años ha venido un poco menos el sistema de salud. Bueno, hay que arreglar esas situaciones para que la gente sienta que si están afiliados a la salud, van a tener una respuesta pronta. ¿A qué me refiero? Bueno, el sistema de salud tiene muchas listas de espera, los medicamentos pues no son los más óptimos que brinda la caja, etcétera, etcétera. Bueno, mejoremos la parte administrativa asociada con la provisión del servicio de salud y, como le había mencionado, salud es la puerta de entrada a pensiones, y si ustedes mejoran el sistema de salud de rebote, también se les afilia a la gente, no solo para salud, sino también para pensiones. Vamos a ver, en materia de pensiones, la propuesta que yo he planteado involucra algo más allá que la caja, porque la junta directiva de la caja toma decisiones exclusivamente para la caja del Seguro Social. Dentro de la caja, pues tenemos feudos, tenemos problemas con estimaciones que hacen, por ejemplo, en materia actuarial, ahí, y ellos no han logrado atinar nada de lo que han tratado de decir en sus estudios actuariales. Hay presiones para que las cosas avancen de cierta manera. Y hay celos de que haya presión externa sobre la caja, porque siempre se ha argumentado de que tiene cierto blindaje de carácter político. Entonces, las soluciones se han planteado desde hace muchos años.
en un principio la caja negaba de que tuviera problemas. O sea, yo cuando estaba en la Superintendencia de Pensiones hace más de una década, pues avisé, o más bien levanté la alerta, alerté de que el sistema de pensiones iba a colapsar en esta década. Y la caja lo negó. O sea, la caja dijo, eso no es cierto, aquí hay cuestiones de carácter políticas o hay cuestiones ideológicas, usted lo que quiere es privatizar la caja, bueno, mil cosas dijeron. Bueno, el tiempo pues ha mostrado de que no era así y hoy estamos en una situación crítica. O sea, hoy la caja sale a decir que necesita la reforma porque ya tiene el agua en la nariz, o sea, ya le cuesta respirar. Y entonces, la pregunta que usted hace es, ¿por qué no se hacen las cosas? Bueno, ahora tenemos el problema de que lo que se puede haber hecho hace 10 años ya no se puede hacer. Entonces, la solución involucra algo más allá que la caja. Entonces, esto tiene que empezar por el convencimiento de los miembros de la junta directiva de la caja de que hay que cambiar el sistema, de que no podemos insistir en mantener un sistema que sea insostenible. Pero sin embargo la caja sí puede tener liderazgo para promover esos cambios, pero la caja tiene que estar a favor, o sea, tiene que estar de acuerdo en que el sistema de pensiones y la forma en la que ellos lo están conduciendo no nos va a llevar a ningún resultado positivo. Entonces ahí es donde tiene que haber liderazgo en la junta directiva de la caja y a nivel político para promover esos cambios. Obviamente yo no lo veo en este gobierno ni con esta junta directiva, menos en un año preelectoral. Pero ahora que estamos por renovar mandos gubernamentales, yo creo que es muy buena hora de sentarse a proponer y a comprometer a los diferentes candidatos de que este es el camino que necesitamos para lograr que el país sea más competitivo, porque esto no solamente refleja un problema de pensiones, sino que también atrasa la competitividad del país. Sí y no, vamos a ver. El problema de cultura previsional es un reto en todos los países del mundo. O sea, no es que aquí somos incultos desde el punto de vista de pensiones. El ser humano por naturaleza y por la estructura mental que tiene, algo que se llama la economía del comportamiento, no piensa en una pensión. O sea, no nos observamos como personas ancianas, no nos vemos en una situación de retiro hasta que estamos muy cerca de él y todos los sistemas de pensiones requieren de cotizaciones y de capitalización para salir adelante. Entonces, no hay cultura. Eso significa que es muy difícil además desarrollar esa cultura, porque otros países lo han intentado y el efecto es muy modesto. O sea, en realidad esto es muy modesto. Lo que sí han hecho otros países es que han utilizado esa misma estructura mental. La estructura mental nuestra de lo que nos dice es que cuando tenemos que tomar una decisión difícil, tendemos a lo que se llama procrastinar, o sea, no tomamos la decisión, simplemente hacemos algo por salir del paso. Esto lo que implica entonces es que cuando yo tengo que decidir si ahorro o no ahorro para la pensión, lo más fácil para mí es no ahorrar, porque es la opción por defecto. Entonces, otros países lo que han hecho es utilizar esa misma estructura de pensamiento, pero invertida. Y entonces le ponen a la persona a decidir más bien no ahorrar. O sea, el automático es ahorrar. Entonces, tenemos países como en Gran Bretaña, como en Nueva Zelanda, como en Australia, entre algunos otros, que han creado sistemas de pensiones que son voluntarios, pero de empadronamiento o auto-enrollment, se llama en inglés. Y esto significa que la persona cae sin que tome una decisión a ahorrar en un plan de pensiones voluntarias. Se puede salir, pero solamente si la persona manifiesta abiertamente quiero salirme. Y cada vez que cambia de trabajador, vuelve a quedar afiliado. Cada vez que cambia de patrono, vuelve a quedar afiliado. Y de esa forma, Gran Bretaña ha logrado tasas de cobertura mayores del 80% en planes voluntarios de pensiones. Antes de que se implementara ese sistema, era lamentable, o sea, era un 4, un 3% de la población trabajadora la que cotizaba. Bueno, entonces usamos la economía del comportamiento a favor de las personas, en hacer que coticen para una pensión. Bueno, todas esas cosas se pueden implementar en Costa Rica, porque no es que en Costa Rica no tengamos la cultura, es que nadie la tiene en realidad. Y es por esa misma estructura de pensamiento, o sea,
y esto se observó, por ejemplo, en materia de donación de órganos. E igualmente en Gran Bretaña, en las licencias de conducir, y aquí en la nuestra también obligaban a marcar una casilla que decía, ¿usted quiere donar órganos? Bueno, la gran mayoría, el 99% de las personas no la marcaba, porque es una decisión muy difícil, que tiene muchos prejuicios, etcétera. Bueno, hicieron en Inglaterra bien, póngalo a marcar la casilla de que no desea donar órganos. Y el resultado fue el mismo, la gran mayoría de las personas no marcaban la casilla, solo que quedaron donando órganos. Ese es usar la forma en la cual se construye la estructura mental del pensamiento para tomar decisiones a favor de las personas en materia de pensiones. Esto fue desarrollado por un economista que se llama Richard Thaler, que ganó el Premio Nobel de Economía hace 3 años, justamente por el desarrollo de las teorías de la economía del comportamiento. Y es utilizar esta tendencia a pensar de que todo en el pasado era mejor, de que cuando las cosas son desconocidas, que en pensiones son muy desconocidas, la gente tiende a desconfiar, y el hecho de que uno procrastina, o sea, que trata de evitar tomar decisiones o las toma a la carrera para no tener que pensar algo que es muy difícil de entender.